La erosión eólica es la remoción y transporte de partículas por acción al viento. Está causado lógicamente por el aire en movimiento y comprende primero la separación de las partículas entre sí, el transporte de las partículas y por último la sedimentación de las mismas. Y ojo, que a veces la sedimentación de partículas puede llegar a ser tan grave como la erosión misma. Lógicamente, para que esto ocurra tiene que haber vientos fuertes, el suelo seco y pulverizado, refinado. La superficie del terreno no tiene que estar rugosa y tiene que ser extendida en dirección del viento, y lógicamente que haya nula o escasa vegetación. La mayor gravedad de la erosión eólica va a ocurrir en áreas donde las precipitaciones son bajas y los vientos son fuertes, como ocurre en las zonas de la región semiárida de la Argentina, y fundamentalmente sobre suelos arenosos, lo que a la vez genera que tengan poca retención de humedad. Bueno, aquí vemos cómo viene aumentando tremendamente la superficie con erosión eólica, también erosión hídrica en Argentina. Los datos viejos hablaban de 21 millones de hectáreas con problemas de erosión eólica y una susceptibilidad en una superficie un poco mayor, un poco más del doble de esa. Y ahora vamos al cuadro de abajo y vemos que esos datos eran de 1986, 21,4 millones de hectáreas con erosión eólica, y hoy estamos ya con erosión eólica de 41 millones de hectáreas. Lo mismo pasa con la erosión hídrica, que más que se ha duplicado la superficie con erosión hídrica, al punto tal que en el país tenemos más de 100 millones de hectáreas con algún tipo de erosión. Respecto a las provincias con mayores problemas de erosión, fíjense San Luis, la principal, Santa Cruz, San Juan, Córdoba, todo el sector sur, oeste de Córdoba, Chubut, Buenos Aires, ya es más el área patagónica y el sector oeste, provincia de Buenos Aires, bien arenoso. Y Entre Ríos no tiene erosión eólica, podría tener susceptibilidad algo por el viento, pero por la humedad y por el tipo de suelo no tiene. Y Santa Fe tiene una pequeña, muy pequeña sector con problemas de erosión en sectores con suelos arenosos. Si ustedes entran a recorrer Google Earth y van por la ruta que va de Venado Tuerto a Mercedes, van a encontrarse mucho de esto. Fíjense estos lotes. Miremos este que tiene el verdeo. Las distintas tonalidades de ese verde tiene que ver con la decapitación o la deposición que hay dentro de ese terreno. Lo mismo pasa en estos sectores o en estos sectores verdes. Fíjense las partes más claras donde más se erosionó por erosión eólica. Pero lo más impactante de esta imagen es el movimiento de médanos. Tremendo movimiento de médanos, fundamentalmente provocados por vientos del sector noreste. ¿Sí? El viento viene en esta dirección, por lo tanto va arrastrando esos médanos, y como se ven todas esas crestas del movimiento activo que tienen los médanos, al punto tal que en un sector del campo donde se mueve el médano, como queda todo suelo arenoso en mucha profundidad, no solo se decapita, se pierde 1 metro o 2 metros de tierra, al punto tal que terminan aflorando las napas. Por lo tanto, verán, siempre que hay un médano, al costado va a haber una laguna por el afloramiento de napas. Y aquí podemos ver un médano activo que se está moviendo y algunos médanos que han sido fijados, como este o este acá que está fijado. Con la vegetación ya no se mueve. Y en cambio, está activo. Estas fotos son en la provincia de La Pampa, noreste de La Pampa, donde también vemos tremenda diferencia que hay en el lote de acuerdo a la erosión eólica que tiene. Sectores decapitados y sectores donde todavía hay profundidad de suelo, y también algún pequeño movimiento de médanos mucho más pequeños que los que vimos recién en la provincia de Córdoba y San Luis. ¿Cómo es el mecanismo? ¿Cómo ocurre la erosión eólica? Bueno, hay 3 tipos de presiones sobre la partícula.
una presión positiva que va de frente sobre la partícula y dos presiones negativas, una superior y una del otro lado de la partícula, que es lo que genera el movimiento o el pequeño salto que va a dar la partícula. Entonces, cuando la sumatoria de las tres fuerzas, la positiva y las dos fuerzas negativas, es mayor que el peso de la partícula empieza a moverse. Entonces, existen tres movimientos que generan la erosión eólica. El movimiento inicial de agitación por parte de partículas de tamaño intermedio, 0,1 a 0,5 milímetros, ese tipo de partículas no pueden mantenerse en suspensión, se elevan no más de 1 metro y vuelve a caer sobre la superficie. Y eso genera saltos, lo que se llamamos la saltación. Entonces, es el primer movimiento de transporte. La saltación genera que cuando cae esa partícula que saltó, golpea a las más grandes tienen un peso tal que no pueden elevarse, pero por rodadura empiezan a hacer un movimiento en zigzag que se llama de reptación, como el movimiento de un reptil, el zigzag. Ese es un movimiento de las partículas más grandes bien pegado a la superficie. En cambio, las partículas más pequeñas, cuando las intermedias saltan y golpean sobre el suelo, hacen suspender las partículas más pequeñas que se elevan al aire a mucho mayor altura. Esta imagen del flechazo de Aymar pueden ver el efecto del viento, la saltación de las partículas medianas. Esas partículas medianas hacen suspender las partículas más chicas, saltar otras partículas medianas y rodar o reptar las partículas más grandes. Y así sucesivamente, de esa forma se van moviendo las partículas del suelo por efecto del viento. Los factores determinantes para la erosión eólica van a ser lógicamente el clima. Tiene que haber velocidad de viento mayor a 15-20 km por hora a 15 centímetros del suelo. Eso es crítico para las partículas que tienen la saltación. Si no tenemos esa velocidad del viento a esa altura, no va a haber saltación. Lógicamente, en una zona donde el clima sea seco, con bajas precipitaciones o sequías estacionales. Eso suele ocurrir. Hay zonas que llueve no tampoco 700-800 milímetros, pero desde fin de marzo hasta octubre no cae una gota, como pasa en el sur oeste de Córdoba. El suelo, lógicamente, es de texturas arenosas, son las más susceptibles y lógicamente mucho más que texturas arcillosas, que tienen alta estabilidad estructural y tienen alta cohesión entre partículas. Ese tipo de suelo tienen agregados poco estables, por lo tanto no tiene resistencia a la acción del viento. Bueno, lógicamente, en cuanto al manejo, si no hay vegetación, el suelo está desnudo, es mucho más susceptible a erosionarse y tiene mucho que ver cómo es el sistema de siembra, cómo es el sistema de acotación o el tipo de pastoreo que se realiza o el tipo de labranza que se realice también. Entonces acá vemos el efecto de la erosión eólica en dos sitios cercanos entre sí. Uno sobre un suelo aplustol y el otro en un utilizamiento. El aplustol es un suelo molisol, cuyo horizonte B no es argílico, está sobre un régimen ústico, y en cambio el urizamella es un suelo arenoso. O sea, el aplustol, a diferencia del arenoso, está mucho mejor estructurado. Entonces, podemos ver cómo se va erosionando con cada uno de los días que hubo viento, al punto tal que el aplustol durante ese año perdió 42 toneladas de suelo. Para esos mismos tipos de viento, Luciamel perdió 270 toneladas de suelo. O sea, el suelo arenoso es muchísimo más susceptible a erosionarse a un suelo que está estructurado. Tal como la ecuación de pérdida de suelo para erosión hídrica, también existe una ecuación para la estimación de pérdida de suelo en forma eólica. Aquí los factores son el climático,
como el viento y sus características, la dirección del viento, la temperatura del aire, la radiación solar y las precipitaciones. Respecto al suelo, la fracción aerobable, fundamentalmente teniendo en cuenta la estructura, materia orgánica, el contenido de calcio, que ayuda a la estabilidad estructural, el factor de encostamiento, que tiene que ver con el contenido de arcilla, la humedad del suelo, la rugosidad, congelamiento o derretimiento, ya no tanto para nuestras zonas, pero sí para el sur del país. En cuanto al terreno, el terreno también, la forma del terreno tiene que ver con esa ecuación de calidad de suelo, si hay irrigación o no. Respecto al cultivo, fíjense que interesante. Si los residuos son planos o erectos, si están arraigados o están en pie. Entonces la silueta, la cobertura y la silueta de la cobertura es fundamental. El canopeo, las plantas emergentes y las barreras eólicas, barreras de árboles que haya alrededor de los campos que permiten disminuir la velocidad del viento. También aquí hablamos de un nivel de tolerancia de 8 a 12 toneladas por hectárea al año y hay distintas metodologías que podrán ver acá. Recolector de el material que se va erosionando a distintas alturas respecto a la superficie. Ahí vemos algunas fotos de la suspensión por un lado, el material que está en suspensión, pero también el material más grueso que se va depositando ni bien encuentra alguna barrera como un alambrado, cómo se va depositando ese material. Aquí algunas otras fotos de claramente la erosión eólica, todo el material en suspensión que se va yendo del campo a partir de la velocidad del viento. Aquí podemos ver la cosecha de un campo cosechado de maní, que es el cultivo altamente susceptible a la erosión eólica y a la erosión hídrica, requiere suelos arenosos y la característica que tiene es que hay que mover el suelo no solo para implantar, sino que también para cosechar hay que realizar labranza. Por lo tanto, eso genera alta susceptibilidad en ese manejo a la erosión eólica y en algunas otras zonas a la erosión hídrica también. Bueno, más fotos de movimientos de médanos. Fíjense cómo puede llegar a quedar enterrado totalmente un alambrado. Por eso les decía, la erosión eólica es muy grave la erosión, pero también es muy grave la decapitación, la deposición. Porque a veces de repente se te puede depositar arriba de un cultivo que está emergiendo 10, 15, 20 centímetros de arena y que te hace perder ese cultivo. Bueno, los médanos y la posibilidad de estabilizarlos, en este caso fundamentalmente con pasto llorón. Fíjense la altura del alambrado de un médano que está activo, moviéndose. Y ahí un médano fijado por vegetación. Respecto a la tecnología de prevención y control de erosión eólica, lo fundamental en primer lugar es disminuir la velocidad del viento próximo a la superficie. Entonces lo que tenemos que buscar es fijar el suelo con vegetación, tener el suelo cubierto con vegetación arraigada, esa vegetación arraigada que esté fijando el suelo. Bueno, ese suelo, en la medida que haya que moverlo, que quede rugoso y cubierto con vegetación o rastrojos, y particularmente los rastrojos si están en pie mucho mejor. No es el mismo efecto el 50% de cobertura de un rastrojo suelto que el 50% de cobertura de un rastrojo arraigado. Ese rastrojo arraigado va a retener mucho más, controla mejor la velocidad del viento y retiene mucho más el suelo. En cuanto a las técnicas de prevención, son todas aquellas técnicas que tiendan a evitar los riesgos o el comienzo de la erosión eólica. Por ejemplo, la siembra directa, que mantiene el suelo cubierto con rastrojo en la medida que se pueda arraigado. Bueno, si hay que elaborar, que sea labranzas conservacionistas por rotaciones adecuadas, y ahí hablamos de rotaciones que permitan mantener la máxima cantidad de tiempo del suelo cubierto. Recordemos que esto se da en clima seco, por lo tanto no podemos pretender doble cultivo en este tipo de suelos.
Bueno, la dirección del cultivo es perpendicular respecto a la dirección del viento predominante. Si se pastorea, que sea controlado, y en la medida que se pueda, poner cortinas o rompevientos que son muy efectivas para disminuir la velocidad del viento. En cuanto a las técnicas de control, una vez que ya tenemos el problema, bueno, la forestación, la praderización, fundamentalmente en estos dos casos estamos hablando de control del movimiento ya masivo, como son los médanos, y los cultivos en franja, tal como les muestro en esta foto. En la provincia de La Pampa, para poder sembrar ese cultivo tan erosivo como es el maní, hay que pedir permiso a la provincia porque tiene una ley de conservación de suelo que obliga a sembrar, en primer lugar, en una dirección perpendicular a la dirección del viento principal, que seguramente son los vientos norte y sur, pero intercalar franjas con cultivo de maíz. ¿Por qué con cultivo de maíz? Porque es un cultivo alto que frena la velocidad de viento y permite que existe mucho menos erosión. Entonces, los momentos predisponentes para la erosión eólica, como son la implantación y la cosecha del cultivo de maní, el maíz está mucho más alto y por lo tanto frena la velocidad del viento. Y la provincia te obliga, de acuerdo a la zona en la que te encuentres, a poner barreras de maíz distanciadas aún de acuerdo a los cálculos que ellos tienen para estimar las pérdidas de suelo. Bueno, las acumulaciones arenosas, que son los médanos, ya hablamos algo. Realmente el problema del movimiento médano es terrible porque así como se puede meter dentro del campo 1 ese movimiento de arena, si sale del campo 1, suavizar la cresta de alguna forma, con una labranza, con una topadora, suavizarla para evitar que esa cresta tenga alto movimiento. Para revisarlo en la medida que se pueda, lo que más se usa normalmente es el pasto llorón para revisar, pero eso a veces en la medida que se pueda, o por ahí primero hay que empezar con la forestación, plantando estacas. Fíjense que las estacas tienen que ser muy profundas, de salicacia, fundamentalmente sauces o álamos, estacas de 1,5 metros de profundidad. ¿Por qué tan profunda? Porque tienen que llegar a la humedad. Entonces, con esas estacas se llega a la humedad y en la medida que van prendiendo los árboles, después debajo de eso se va implantando las pasturas o los verdeos de verano, de modo tal que eviten el movimiento, si nacen, tienen éxito, eviten el movimiento que tienen esos médanos.